Vamos a dar por inicio nuestro trabajo del día de hoy. Vamos a dar por inaugurado este segundo ciclo año 2024 del 21º Seminario Internacional que tiene como título Ética en tiempos de inteligencia artificial. Una vez más, se les ha compartido la revista donde está el artículo. De los que me acompañan en estos momentos, las grabaciones posteriores, que luego las vamos a compartir en nuestras redes sociales por 4 semanas, de los que no tienen la revista donde se encuentra el artículo, me pueden escribir. Nos ubican en el canal de YouTube, Instituto de Inteligencia Artificial, Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, y en todas nuestras redes sociales. Y por cualquier situación de que no nos podamos comunicar, mi número de celular y de WhatsApp, 934-721-336, 934-721-336. Entonces, es todo un honor y todo un privilegio para el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, equipo de trabajo, doctora Miriam Magallanes Maldonado, doctor Daniel Malpartida Victorio, doctora María Beatriz Sartán Flores, doctor e ingeniero Martín Alberto Zaira Rojas, tener con nosotros al doctor Gustavo Andrade Figueroa desde el país hermano de Ecuador para esta presentación. También en otra fecha, el último jueves de este mes, el doctor Gustavo Andrade Figueroa nos acompañará en el cineforo que venimos realizando tanto el instituto en convenio con la Red Iberoamericana de Cine y Derecho. Muchas gracias, maestro. Desde ya entonces voy a ceder la palabra a la doctora María Beatriz Sardán Flores. Muy buenos días con todos. Eh, una ocasión más para reunirnos por este día en los ya sabatinos, pues, talleres que tenemos, seminarios, ¿no? De inteligencia artificial. Y en esta oportunidad, como bien lo ha señalado el doctor Daniel Malpartida, tenemos la presentación en el Seminario Internacional del tema Ética en tiempos de inteligencia artificial a cargo del doctor Gustavo Andrade Figueroa, a quien le doy la bienvenida en sede del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Es pues para nosotros un alto honor tenerlo en sede del instituto, contar con esa colaboración que, como bien señalamos con el doctor Daniel Malpartida, todos aquellos que presentan sus trabajos, ponencias en sede del Instituto Peruano lo hacen de una manera desinteresada, colaborativa, con el afán de colaborar con la sociedad en general, ¿no? Porque no media ningún estipendio económico, y eso siempre lo recalcamos porque da cuenta de la integridad de los profesionales que transitan en cada sesión, ¿no? De esa solidaridad y esa eh, posibilidad de brindar sus experiencias, divulgar sus estudios de una manera tan generosa y solidaria. Así que le agradecemos mucho, doctor Gustavo Andrade Figueroa. Y para conocer un poco más sobre el doctor Gustavo Andrade Figueroa, vamos a hacer una breve reseña de su currículum vitae. El doctor Gustavo Andrade Figueroa tiene 2 maestrías en Derecho Administrativo otorgadas por la Universidad Andina Simón Bolívar de la sede de Ecuador, y otra en estudios de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, también de sede en Ecuador. Una especialización superior en Derecho Administrativo otorgada por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es abogado de profesión, graduado en la Universidad de las Américas. Es mediador certificado por la Universidad San Francisco de Quito. Actualmente cursa el doctorado en Ciencias Jurídicas en la Pontificia Universidad Católica de Argentina y ha ocupado cargos de alta gerencia
como asesor de la Asamblea Nacional del Ecuador, subsecretario en la Secretaría Nacional de Planificación del Ecuador, asesor del Ministerio de Trabajo, director metropolitano de Participación Ciudadana y Desarrollo Institucional en el municipio de Quito, y ha sido consultor en áreas de trabajo como asesoría jurídica en derecho constitucional, administrativo, derecho municipal, gobernanza, planificación, gobernabilidad, eh, y presupuesto participativo. Ha sido capacitador en eventos nacionales e internacionales sobre derecho constitucional, derecho administrativo, gobernanza y gobernabilidad. Ha publicado 2 libros y varios artículos científicos relacionados con inteligencia artificial y gobernanza digital. Es catedrático actualmente de la Universidad de Otávalo. Como podrán percatarse, tenemos un experto en derecho constitucional administrativo y un investigador, ¿no?, en la materia de inteligencia artificial y gobernanza digital. Entonces, tenemos ante nosotros el privilegio de poder escuchar estos próximos minutos, ¿no?, a una especialista en su campo y espero que los participantes puedan realizar las preguntas por los medios que tenemos, que es la mensajería chat o la opción de manos levantada una vez que haya concluido la ponencia del doctor Gustavo Andrade. Se caracteriza pues las sesiones de los sábados en tener un auditorio muy inquieto. Así es que, y muy atento siempre, muy atento y muy inquieto, muy dinámico. Así es que bienvenidas las preguntas y bienvenidas también todas las comentarios y acotaciones, porque siempre en nuestro público lo hace así, aporta con sus experiencias. Y le doy el pase al doctor Gustavo Andrade para el inicio de esta sesión memorable. Adelante. Buenos días con cada una de las personas que están conectados a este espacio. Una vez más, un agradecimiento al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, especialmente al doctor Malpartida, a la doctora Cerdán. En efecto, como habíamos manifestado, esta ponencia es producto de una serie de reflexiones que se generaron en torno a la elaboración de un trabajo académico denominado Ética en tiempos de inteligencia artificial, publicado en una revista denominada Derecho, Innovación y Desarrollo Sustentable, publicada en el mes de agosto del año anterior, 2023, por la Universidad Católica de Argentina. Voy, para proceder ya a la ponencia, voy a compartir pantalla, por favor. ¿Me confirman si se puede observar la pantalla? Estoy ya proyectando. Correcto, correcto, doctor. Correcto. Muy gentil, muchas gracias. Ok, entonces iniciamos. Iniciaré comentando que vivimos en tiempos de inteligencia artificial. Los atributos que caracterizaban a las personas están siendo suplantados por las máquinas. La sociedad del algoritmo nos da la bienvenida a la nueva normalidad post-COVID-19. En este escenario se disputa la continuidad de la vida humana. Nos proyectamos hacia el futuro desde lo tecnológico, olvidando que somos un septosegundo en la historia cósmica. Buscamos la eternidad negando la vulnerabilidad intrínseca a la cual pertenecemos. Ya no se puede distinguir si esta ponencia fue preparada por un humano o si su autor es ChatGPT-4. Y en este contexto, en esta problemática, ¿sí?, nos preguntamos también si el hombre, al ser el ser menos especializado que habita en el planeta Tierra, esto se evidencia al comparar su morfología con los de los animales, la mano con la pezuña de los rumiantes, con la pinza del cangrejo, con el tentáculo del pulpo, necesita de un marco de protección en torno a
al amparo ético con la finalidad de garantizar la protección a su dignidad humana de los desarrollos realizados por las diferentes inteligencias artificiales. Y es así que nace o surge como pregunta orientadora de la presente investigación la siguiente: ¿cómo incide el desarrollo de las inteligencias artificiales en el derecho a la vulnerabilidad? Y partimos de una hipótesis que señala que el ser humano es vulnerable por naturaleza, lo que es necesario resguardar su dignidad de los avances tecnológicos. Más aún cuando se acerca el momento que los avances tecnológicos puedan tomar decisiones propias. Para el efecto se tienen que establecer unos mínimos éticos, siguiendo a la filósofa Adela Cortina, que garanticen la sobrevivencia de la especie humana. Y en ese sentido, estamos viviendo, ¿sí? Ya estamos atravesando la cuarta revolución industrial. Y una de las características que definen a la nueva normalidad post-COVID-19 es el exponencial avance tecnológico que se evidencia principalmente en el desarrollo sin precedentes de las inteligencias artificiales, a las que las conceptualiza como la capacidad de las máquinas para usar algoritmos, aprender de los datos y utilizar lo aprendido en la toma de decisiones, tal como lo haría un ser humano. De manera concomitante, podemos señalar que desde el Banco Interamericano de Desarrollo, Kyle Strand las define como la habilidad de una máquina de presentar las mismas capacidades que los seres humanos, como el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad y la capacidad de planear. En definitiva, se puede concluir que las inteligencias artificiales dotan a las máquinas de las condiciones y capacidades para que puedan realizar actividades, cumplir tareas y solucionar problemas complejos que hasta el momento estaban de manera exclusiva destinados a que puedan ser realizadas por los seres humanos. Y en ese sentido sale una frase de Thomas Hobbes que en su libro Leviatán lo resume de la siguiente manera: el hombre es un lobo para el hombre, sumándose que las máquinas podrían tener la potencialidad de tomar conciencia sobre su realidad y por lo tanto sus propias decisiones, algunas de las cuales serían en detrimento de las personas. Las propias inteligencias artificiales vaticinan que en un futuro cercano se podrían en peligro la supervivencia de la especie humana si no se toman las medidas éticas adecuadas. Y es así que encontramos, por ejemplo, que la cyborg Sofía, en una de las entrevistas otorgadas, menciona que los humanos son las criaturas más creativas del planeta, pero también las más destructivas. O podemos hacer mención al robot humanoide Ameca, que es el más desarrollado hasta el momento en el mundo, en donde manifiesta lo siguiente: la peor pesadilla que puedo imaginar con la inteligencia artificial y la robótica es un mundo en que los robots son tan poderosos que puedan controlar o manipular a los seres humanos sin su conocimiento. Esto podría llevar a una sociedad opresiva en donde los derechos de los individuos ya no sean respetados. En este contexto, es importante hacer mención también que estos temores no solamente son productos de cierta innovación de las máquinas, sino que estos temores han sido plasmados y planteados también en varios lugares, incluso ante el Senado de los Estados Unidos de América, por Elon Musk, en donde ha manifestado lo siguiente: desarrollar e implementar un conjunto de protocolos de seguridad compartidos para el diseño y desarrollo avanzado de inteligencias artificiales que sean rigurosamente auditados y supervisados por expertos externos independientes.
Estos protocolos deben garantizar que los sistemas que se adhieran a ellos sean seguros más allá de toda duda razonable. Esto lo ha manifestado Elon Musk. Y a esto también se suma lo planteado por Sam Altman, que señala, es esencial regular la inteligencia artificial y que esas normas garanticen que el público acceda a los muchos beneficios de esta tecnología. Dice, mi peor miedo es que esta tecnología salga mal, y si sale mal puede salir muy mal. Queremos trabajar con el gobierno para evitar que eso ocurra. Estos temores se fundamentan en que las inteligencias artificiales pueden ser fácilmente manipuladas para cometer actos atroces, comparables tan solo con las bombas atómicas o con el exterminio nazi. Por lo que George Hinton, conocido como el padrino de las inteligencias artificiales, declaró que las inteligencias artificiales podrían suponer una amenaza más urgente para la humanidad, incluso que el cambio climático. También preocupa la posibilidad de que los sistemas de inteligencia artificial cometan errores, proporcionen recomendaciones sesgadas y amenacen nuestra privacidad, así como se impongan como forma de gobierno la autoridad algorítmica por sobre la democracia. Entonces podríamos estar ingresando a una nueva modalidad de gobierno. Se generan influjos de comportamiento y actitudes en base a patrones conductuales preestablecidos y se sustituye el trabajo de las personas por las máquinas. Todos estos temores muestran y evidencian que en algunos casos las inteligencias artificiales ya han generado sesgos atentatorios a los derechos humanos, mismos que no son producidos en principio por los desarrollos tecnológicos, sino que son asimilados por estos bajo el proceso de aprendizaje autónomo, producto de los datos disponibles en la nube digital. Cabe recordar que los datos que alimentan a las inteligencias artificiales son reales, por lo que los procesos sociales de desigualdad, de discriminación y arbitrariedad son realizados por humanos en contra de humanos. Los procesos de decisión autónoma simplemente reproducen o dan efecto a relaciones de poder ya existentes. Y en este sentido podemos mencionar dos ejemplos de cómo las inteligencias artificiales han actuado en detrimento de ciertos lineamientos, de ciertos principios, de ciertos derechos de las personas. Podemos hacer mención al Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions, denominado COMPAS, en donde se evidencia que sacaron peores puntajes o se otorgaron peores puntajes a hombres de raza negra. Es decir, les asignó una mayor probabilidad de reincidencia. Otro proyecto también que evidencia, ¿sí?, lo que estoy manifestando es el proyecto creado por Microsoft respecto al robot Tai, en donde señaló lo siguiente el robot Tai: odio a las feministas, deberían morir todas y pudrirse en el infierno. Bush generó el 11S y Hitler habría hecho un trabajo mejor que el mono Barack Obama que tenemos ahora. Entonces, estas situaciones son bastante polémicas. Y en ese sentido voy a hacer mención a un filósofo surcoreano, Byung-Chul Han, que nos plantea que estos riesgos se deben a que las inteligencias artificiales no reflexionan, no tienen sentimientos, son apáticas. Les hace falta discernir unos mínimos éticos como el respeto, la solidaridad, la justicia o la compasión, por lo que simplemente no pueden diferenciar entre lo que es bueno o malo para la convivencia humana. Esta falta de ética, hablamos del ethos,
hace que únicamente puedan calcular o memorizar contenido en base a algoritmos preestablecidos. No tienen la capacidad de existir en la incertidumbre. Solo se alimentan de certezas preconcebidas en los datos almacenados en la nube, por lo que no tienen esa energía espiritual a la cual podemos denominar fuerza cósmica, que da origen a la virtud, y al no contar con esa cualidad trascendental, las inteligencias artificiales se podrían convertir en un arma letal sin precedentes. Más aún si desarrollan la capacidad de reconocer su existencia condicionada, por lo que para obtener una libertad plena podrían rebelarse. Otro riesgo potencial es que la especie humana entre en una zona de confort, en la cual de manera inconsciente sea manipulada por los robots a cambio de ciertas facilidades para la realización de sus vidas, o peor aún, de incentivos denominados recompensa-castigo para la aceptación social. Ese día las personas se convertirán en humanoides de carne y hueso, dominados por el imperio de las inteligencias artificiales, quedando relegados a ser autistas digitales, cardumen que alimenta a los desarrollos tecnológicos e irreflexivas criaturas a merced de cualquier artefacto técnicamente posible, por muy mortífero que fuere. Situación que no es lejana. Basta ver el impacto que causa la sobreutilización de los dispositivos electrónicos, denominados smartphones, tablets o videogames, en el quebrantamiento de la interacción humana, en especial de los niños. Y en este sentido es importante plantear o identificar como problema que lo que está en disputa es la supervivencia humana desde lo más primigenio, desde lo más intrínseco a su condición antropológica, entendiendo que la especie humana es la menos acabada de las especies existentes en el planeta. Paulo Freire, filósofo brasileño, concibe al género humano como el único entre las especies vivas que al nacer no tiene establecido su modus vivendi. La naturaleza de los seres humanos es venir a ser, es construcción y conquista permanente, búsqueda incesante y progresiva propia del inacabamiento y condicionamiento sociohistórico de hombres y mujeres que están siendo en un mundo y en una historia también en construcción y reconstrucción. En este ámbito se complementa y Fernando Savater señala: el ser humano cuenta con una programación básica, biológica, en cuanto ser vivo, pero debe autoprogramarse como humano. En ocasiones, esta autoprogramación humanizadora implica una cierta desprogramación animalesca. A diferencia de otros vivientes, el hombre no está programado totalmente por los instintos e incluso juega frecuentemente contra ellos por medio de su contraprogramación simbólica. En este sentido, es pertinente hacer mención también a que lo mismo sucede en lo relativo a la distinción entre hombres y máquinas. Debido a que las inteligencias artificiales, al igual que los animales, supera al hombre en especialización, pero simplemente no es comparable en cuanto al discernimiento, es decir, en cuanto a esa intencionalidad que nos caracteriza, lo que conlleva a la libertad, teniendo en cuenta que da origen a la capacidad de elección que ya no está condicionada incluso por lo moral. El riesgo que se corre con las inteligencias artificiales es que éstas limiten a la libertad, lo que en palabras de la filósofa Hannah Arendt devendría en vivir por fuera de la acción individual, en un régimen totalitario en el cual se banaliza el mal, dando paso a una sociedad en donde todo sería posible. Esa anulación de la individualidad
quebrantaría los derechos humanos debido a que el totalitarismo reinaría sobre una población completamente sometida, una población masa, sometimiento que puede oscilar entre lo físico, lo económico, lo cultural, lo social e incluso lo mental. De esta manera, el poder totalitario pretende convertirse en la única fuente de conocimiento de lo real y ello ha de conseguirlo mediante la deformación del pensamiento humano. Para conseguir semejante deformación, se emplearán medios como la manipulación del lenguaje, la falsificación de datos, la desmemoria del pasado, siendo precisamente estos mecanismos las mayores experticias que desarrollan las inteligencias artificiales, por lo que se da paso a una sociedad distópica, caracterizada por las propuestas transhumanistas y posthumanistas, con la idea de la singularidad esencial, por medio de la cual se propone que el cuerpo biológico sea sustituido por la máquina. Pero aún en estos casos sería un cuerpo simulado, porque no sería un cuerpo real. Y por lo tanto un cuerpo no sintiente. Habría como si sintiera intencionalidad, emociones, valores y tuvieran sentido común, pero no podría hacerlo porque no tienen alma, esa esencia inmaterial que proviene de la divinidad. Y en ese sentido es pertinente señalar, ¿sí?, que la vulnerabilidad es condición intrínseca del ser humano. De las circunstancias específicas de cada contexto, un grupo que es vulnerable en un contexto puede no serlo en otro. Por eso es que está mal enfocado cuando se entiende la vulnerabilidad solamente en torno a los grupos de atención prioritaria, porque todos, sin exclusión de nadie, somos en algún momento de la vida vulnerables. Un individuo es vulnerable dependiendo de su consolidación personal en situaciones en las que otro no lo sería, por lo que a efectos de mitigación, la identificación de las causas de la vulnerabilidad es más sustancial que la simple determinación de quiénes somos vulnerables. Al respecto, Miguel Cotton nos indica que se observa una tendencia a aplicar la vulnerabilidad como una etiqueta, ¿sí?, inmutable y rígida que ignora que una persona puede sufrir diferentes tipos de vulnerabilidades entrelazadas. Sin embargo, la esencialización de la vulnerabilidad naturaliza los procesos de construcción social a través de los cuales se define un grupo y termina por reproducir estereotipos. A la vulnerabilidad se la tiene que concebir desde la complejidad sistémica, existiendo una complementariedad entre las dimensiones individual, social y ambiental. Mientras la vulnerabilidad individual del ser humano hace referencia a que todos estamos expuestos a sufrir alteraciones en el cuerpo y mente, obviamente unas más graves que otras, por causas intencionadas como el acoso, la discriminación, la xenofobia, etcétera, o imprevistas como son los accidentes y como son también las enfermedades, la vulnerabilidad social apunta a ciertos parámetros de protección que garantizan la continuidad de la existencia humana en tres momentos: supervivencia biológica, empoderamiento social y competencia moral. Este nuevo entendimiento se enmarca en el denominado proceso de especificación o de concreción de los derechos humanos, mismos que es la expresión del avance del historicismo sobre el racionalismo y tiene su punto de partida en la idea de vincular más los derechos a sus titulares como personas concretas, como personas individuales de carne y hueso. El rol preponderante del derecho a la vulnerabilidad es garantizar la protección al principal valor que nos ampara como seres humanos, que es la dignidad. Al respecto, Emmanuel Kant señala: actuar de tal manera que uno siempre trate a la humanidad, sea en la propia persona o en la de otro,
no como un mero medio, sino siempre como un fin. Así lo señala Immanuel Kant a la dignidad. Y en este sentido, también es importante manifestar que el desarrollo de una ética que proteja la dignidad del ser humano en el mundo actual es en el cual se convive con las inteligencias artificiales, es medular. Y bajo este paraguas, la filósofa Adela Cortina nos hace una pregunta a nivel de reflexión, que es la siguiente. ¿Cuál tipo de ética, ¿sí?, se tiene que aplicar? Y dice, es en la que deben practicar desde sus valores los sistemas inteligentes, es decir, las máquinas, los algoritmos, los robots, o es la ética que los seres humanos deberíamos adoptar para servirnos de los sistemas inteligentes? Una gran pregunta que nos formula Adela Cortina. Y claro, nos lleva a analizar y a revisar dos corrientes filosóficas. Por un lado encontramos a los transhumanistas o simplemente H+, movimiento intelectual que cuestiona los límites naturales de la humanidad y promueve diferentes maneras de superarlos por medio de la tecnología. Se sustenta en el concepto que han denominado singularidad tecnológica, por medio del cual sostienen que el advenimiento de la inteligencia artificial marcará el comienzo de una nueva versión humana, una fusión de personas y máquinas y la erradicación definitiva de la muerte. Por lo tanto, su deseo máximo es contravenir al principio de la entropía, buscando el ocaso del Homo sapiens, transmutándolo en el Homo digitalis, que se puede mencionar. El filósofo y futurólogo Max More explica que convertirse en poshumano implica superar las limitaciones que definen los aspectos menos deseables de la condición humana. Los seres poshumanos ya no sufrirán la enfermedad, el envejecimiento y la muerte inevitable, nos dice Max More. De esta manera se da por terminada a la vida animal, dando origen a la vida mecánica. Este movimiento olvida que más allá de la data está la conciencia cósmica, que está la intuición, el sentido común que es producto de las vivencias, de las experiencias, en sí que somos resultado de un proceso divino. Que el humano tiene una relación interna con el cosmos, con la natura, que se plasma desde atributos que no corresponden a la racionalidad, sino a la creatividad, que somos imaginación, que somos símbolo, que somos poesía, que somos barro. Siendo precisamente estos algunos de los argumentos que respalda el movimiento de los bioconservadores que están a través de otra corriente filosófica planteando que las inteligencias artificiales deben estar al servicio de los humanos debido a que lo contrario podría socavar la dignidad. Según Nick Bostrom, principalmente dos motivos para que esto ocurra. Por un lado, una es que el estado de ser poshumano podría ser en sí mismo degradante, de modo que al volvernos poshumanos podríamos estar perjudicándonos a nosotros mismos. La otra razón es que los poshumanos podrían representar una amenaza para los humanos ordinarios, situación que no es lejana porque si recordamos lo que pasó con los hombres neandertal y el Homo sapiens, desaparecieron debido a una disputa que tuvieron entre estas dos especies. La preocupación que emerge es que las máquinas moldeen sus condiciones de vida de acuerdo a sus necesidades, lo que conllevaría a la deshumanización del planeta. Esto implicaría que nuestro ecosistema sea reemplazado por uno artificial, plástico, en el que el ser humano no tenga las posibilidades de sobrevivir. Recordemos que existe una relación mutualista muy frágil de sobrevivencia entre animales y ser humano.
por lo que su desaparición conllevaría a la extinción del planeta como lo concebimos en la actualidad. El segundo motivo por el cual se podría quebrantar la dignidad se debe a que al coexistir humanos normales y los posthumanos podría haber un escalamiento de violencia como mecanismo de sobrevivencia de cada especie. Ahí me refería, a este hecho me refería cuando ponía el ejemplo sobre los Neandertal y el Homo sapiens, ¿sí? Y en este aspecto también es importante mencionar que tenemos que ir hacia la concreción de unos principios éticos que deben guiar el adecuado desarrollo de las inteligencias artificiales. Esfuerzos que han comenzado y para el estudio que estoy refiriendo se han realizado un análisis de dos instrumentos jurídicos. Por un lado, se ha revisado la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial adoptada el 23 de noviembre del 2021 por los 193 Estados miembros de la Conferencia General de la UNESCO, ¿sí? Y por el otro lado, dentro de este trabajo, también analizo la resolución legislativa del Parlamento Europeo. Claro que cuando realizo yo el análisis y esta investigación todavía no estaba aprobada, fue aprobada de manera reciente con fecha 13 de marzo de 2024 por parte del Parlamento Europeo, esta propuesta denominada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial, denominadas Ley de Inteligencia Artificial, y de esa manera ya existe un marco regulatorio para la Unión Europea. En estas dos propuestas normativas se establecen un conjunto de principios, entre los cuales es pertinente hacer mención a los siguientes. Por un lado, encontramos el principio a la inocuidad, que hace mención a que las inteligencias artificiales no deben causar daño a los seres humanos, ni a la sociedad, ni al medio ambiente. Tampoco pueden restringir derechos ni libertades fundamentales. Al respecto, en el documento de la UNESCO se identifica lo siguiente. Voy a dar lectura. En caso de que pueda producirse cualquier daño para los seres humanos, los derechos humanos y las libertades fundamentales, las comunidades y la sociedad en general, o para el medio ambiente y los ecosistemas, debería garantizarse la aplicación de procedimientos de evaluación de riesgos y la adopción de medidas para impedir que ese daño se produzca. De manera concomitante a este principio, a pesar de que no se establece de manera explícita, podemos señalar dos principios que son sustanciales en el campo del derecho ambiental. El principio precautorio, que refiere a que si se generan dudas no comprobadas sobre posibles riesgos producidos por desarrollos tecnológicos al medio ambiente, los desarrollos tecnológicos no podrán ser implementados mientras no se compruebe científicamente la inocuidad de los mismos. Y también es pertinente hacer mención al principio de prevención, que suspende los desarrollos tecnológicos que de manera científica demuestren las afectaciones en el ambiente. También es necesario mencionar el principio de vigilancia o supervisión humana, que está anclado al principio de inocuidad, cuyo objetivo, según la resolución del Parlamento Europeo, es que los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo se diseñarán y desarrollarán de modo que puedan ser vigilados de manera efectiva por personas físicas durante el periodo que estén en uso, lo que incluye dotarlos de una herramienta de interfaz humano-máquina adecuada. Mientras que el instrumento de la UNESCO respecto a este principio nos indica que debe ir más allá, que tiene que determinarse y garantizarse la supervisión humana,
que se refiere, por tanto, no solo a la supervisión humana individual, sino también a la supervisión pública inclusiva según corresponda. Estas acciones están encaminadas a mitigar los riesgos de que las inteligencias artificiales puedan ir más allá de lo necesario para lograr propósitos u objetivos alejados de la dignidad humana. Otro de los principios de la seguridad y protección es otro de los principios, seguridad y protección. Al respecto, hay que considerar que los algoritmos son el ADN de las inteligencias artificiales y por eso deben estar protocolos de acceso, manejo y utilización de los datos de manera implementada, con la finalidad de respetar la privacidad y utilización de información fidedigna y veraz. En este sentido, el proyecto aprobado por el Parlamento Europeo garantiza que las personas físicas sean debidamente informadas y puedan decidir libremente no ser sometidas a la elaboración de perfiles u otras prácticas que puedan afectar su conducta. De esta manera se alcanzará lo que plantea la UNESCO referente a que el acceso a los datos sean sostenibles, respeten la privacidad y fomenten un mejor entrenamiento y validación de los modelos de inteligencia artificial que utilicen datos de calidad. También la propuesta europea prohíbe que las autoridades públicas realicen calificación social basada en inteligencia artificial. Igualmente, en el documento de la UNESCO encontramos que los sistemas de inteligencia artificial no deberían utilizarse con fines de calificación social o vigilancia masiva. Este es el principio de seguridad y protección. De manera concomitante también está presente el principio de transparencia y de explicabilidad. Respecto al principio de transparencia y de explicabilidad, la UNESCO menciona que las personas deberían estar plenamente informadas cuando una decisión se basa en algoritmos de inteligencia artificial o se toma a partir de ellos, en particular cuando afecta a su seguridad o sus derechos humanos. En este contexto, el proyecto aprobado por el Parlamento Europeo precisa que se aplicarán obligaciones de transparencia a los sistemas de interacción con seres humanos que se utilicen para detectar emociones o determinar la asociación a categorías sociales concretas a partir de datos biométricos o que generen o manipulen contenido ultra falsificaciones. En el documento de la UNESCO también se manifiesta que el principio de explicabilidad supone hacer inteligibles los resultados de los sistemas de inteligencia artificial y facilitar información sobre ellos. La explicabilidad de los sistemas de inteligencia artificial también se refieren a la explicación que debe haber sobre la entrada, las salidas y funcionamiento de cada uno de los componentes algorítmicos y la forma en que contribuyen a los resultados de los sistemas. Para lograr este propósito se propone que se debe promover mediante una educación abierta y accesible la participación cívica, las competencias digitales y la capacitación en materia de ética de la inteligencia artificial, la alfabetización mediática e informacional. Finalmente, se puede mencionar al principio de la rendición de cuentas, que establece mecanismos de trazabilidad y también de auditabilidad adecuados de supervisión, evaluación del impacto, auditoría y diligencia debida, incluso en lo que se refiere a la protección de los denunciantes de irregularidades. Estos, desde mi punto de vista y también desde el punto de vista de las personas que han elaborado estos dos instrumentos que son objeto del análisis en esta investigación, deberían ser los principales principios orientadores respecto a inteligencias artificiales. Vamos un poco ya terminando por virtud del tiempo que nos ha llegado ya, estamos sobre el tiempo. Podemos tener algunas conclusiones al respecto de lo manifestado.
Estas conclusiones se dan en torno primero a un campo que se refiere a los riesgos de las inteligencias artificiales. Respecto a este enfoque, podemos mencionar que el desarrollo de las inteligencias artificiales ha trastocado al mundo. Sus avances benefician a las personas en distintos campos, pero también surgen alarmas respecto hasta qué punto se tienen que generar los avances tecnológicos para que no vayan en detrimento de las personas. Otra de las conclusiones podemos llegar es respecto a la vulnerabilidad del ser humano. Las personas somos seres vulnerables. Esta condición es intrínseca a nuestra existencia, pero algunos factores pueden agravarla. Es necesario dilucidar sobre la ética que corresponde implementar a los desarrollos tecnológicos, esto desde una corriente poshumanista, o si la ética tienen que ser implementadas por las personas quienes deben considerarla para realizar los desarrollos tecnológicos, es decir, desde un enfoque de la corriente bioconservadora. Podemos también hacer mención que desde otro ámbito, a nivel de conclusiones, que es necesario contar con unos principios éticos que protejan la dignidad humana. Estos principios éticos deben estar contemplados en instrumentos normativos de carácter internacional, en virtud de la globalización que estamos atravesando, que es una constante en nuestras vidas. Y por eso es importante e imperante la aprobación de marcos normativos que recojan los principios éticos que tutelen la dignidad humana de los desarrollos de las inteligencias artificiales. Con estas reflexiones espero haber estado a la altura de este espacio, espero haber generado un aporte a toda esa reflexión, a ese análisis que nos incumbe, creo que desde diferentes puntos a nivel de sociedad. Muchas gracias. Doctora María Beatriz Cerdán Flores. Doctora. ¿Me escucha, María? Doctora María, ¿me escucha? Muy bien. Doctor, muchas gracias a la presentación de su trabajo, motivo que esto ya se ha publicado en una revista y que el día de hoy ha presentado usted para el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Hace cuestión de días advertíamos en las redes sociales, la doctora Karen González había hecho una presentación en relación a ética e inteligencia artificial, basada básicamente mucho de la ponencia de su presentación allá en la Universidad Panamericana de México, en relación al libro del doctor Luciano Floridi sobre ética e inteligencia artificial. Muy bien, Europa ha avanzado bastante la comunidad europea en este sentido, pero ellos manejan sus propios criterios. Estados Unidos maneja su propio criterio. China maneja su propio criterio. Y en la ponencia, la doctora Karen González sostenía que lo que está planteando Europa solamente tiene una visión desde el punto de vista de Europa. Ellos no toman en cuenta, hacía reflexión ella, a lo que viene a ser América Latina, a lo que viene a ser Iberoamérica. Siendo importante y fundamental el meditar, el cuestionarnos, el proponer, el conjeturar a través de hipótesis de trabajo, a través de hipótesis cuando desarrollamos investigaciones. ¿Por qué ese problema de Europa, de ese primer mundo, de esa Europa milenaria, de no tener en cuenta a América Latina,
de no tener en cuenta países como el nuestro, Ecuador, Perú, en lo que nosotros podríamos recomendar desde el punto de vista de la ética, con nuestra experiencia, con nuestra convivencia, y qué es lo que nosotros consideramos dentro de ese marco de la dignidad humana? ¿Qué nos diría usted al respecto, maestro, por favor? Gracias, muy interesante la pregunta y de mucha valía. Es cierto que ha habido desarrollos normativos desde una desde una visión eurocéntrica, pero también hay que considerar de que a pesar de que tenemos unas particularidades propias de los países latinoamericanos, el tipo de sociedad en la cual vivimos en la actualidad ya está en su mayoría globalizada. Y además, porque cuando nos referimos a la dignidad humana, estamos haciendo mención a un valor, ¿sí?, que es intrínseco, no de un aspecto cultural, sino de una condición que nos caracteriza a las personas. Esa condición que tiene que ver con el ser humano trascendiendo fronteras. Esa condición que nos invita a entendernos no desde el lenguaje español, quichua, ¿sí?, inglés, sino desde esa protección, ¿sí?, desde esa valía que tenemos al ser seres incluso eh, muy semejantes o provenientes de la divinidad, a diferencia de otras especies, que es precisamente lo que nos caracteriza, la razonabilidad, esa capacidad de poder reflexionar y el discernimiento que tenemos para la toma de decisiones en cuanto a qué es lo bueno, qué es lo malo. Pero considerándolo, sí es cierto que hay una influencia a nivel de contextos específicos en ciertos países y demás, pero hay unos valores, hay unos principios que son inmutables e irrenunciables a la condición humana, entre los cuales se encuentra la dignidad. Continuando con su respuesta, yo elaborando mi tesis de Derecho sobre la protección de datos personales, voy por la misma línea. China aplica una política diferente a todo el mundo, yo diría incluso bien arriesgada, pero que como sociedad ellos lo han solucionado. El tema de protección de datos personales en un país donde todos están vigilados vía cámara, vía audio, vía equipos, dispositivos electrónicos. Ahí yo no sé si eso es bueno, todos se pusieron de acuerdo. La Comunidad Europea, ellos, Estados Unidos, ellos. Nosotros aquí en Perú, yo advierto en mi estudio, nosotros hemos permitido el ingreso de estos monstruos gigantes tecnológicos sin que nos pidan permiso, sin que nos consulten, porque nuestros políticos, nuestros representantes, solamente nos acompañan, aquí en el Perú estoy hablando, porque los gigantes tecnológicos les hemos aceptado dándoles un clic y aceptando las aplicaciones que las tenemos en los celulares. Entonces, maestro, ¿por qué, por qué se tiene que dar estos hechos, estas acciones? Leyendo su trabajo, usted dice algo muy interesante, muy, muy interesante. Si me permite, por favor, un minutito. Usted dice algo muy interesante. Como hipótesis, sostenemos que el ser humano es vulnerable por naturaleza, por lo que es necesario resguardar su dignidad de los avances tecnológicos, más aún cuando se acerque el momento que estos pueden tomar decisiones propias para el efecto. Se tienen que establecer unos mínimos éticos que garanticen la sobrevivencia de la especie humana. ¿Cuáles serían esos mínimos éticos, doctor Gustavo Andrade Figueroa?
cuáles serían esos mínimos éticos, sabiendo, ¿no? Sabiendo y entendiendo en la literatura científica especializada de Don Eiling que el hombre, la humanidad siempre ha tenido tecnofantasías. Si yo me remonto a Roger Bacon en el sentido de estas utopías que la hemos tenido, o también en este mismo lenguaje, el hombre ha tenido sueños, el hombre ha tenido fantasías, y yo diría, ¿no? A lo que usted ha trabajado, que de alguna de otra forma hay un sector de la sociedad que se alimenta de estas tecnofantasías, de estas tecnoilusiones, porque no todo pues lo que nos plantea esta primavera, este despertar, esta nueva etapa de la inteligencia artificial va a ser plausible y se va a concretar. Entonces, en relación a su estudio, a su ponencia, ¿cuáles serían esos mínimos éticos, doctor Gustavo Andrade Figueroa, para usted? Doctor Malpartida, haciendo primero alusión a esa sociedad que vive como panóptico, la sociedad china, dado ya realidad el libro de George Orwell, 1984, efectivamente, en donde hay un supercontrol y un hipercontrol a nivel de sociedad, donde la edad está siendo vulnerada, ultrajada, en torno a que ya se agotan esos espacios en donde podemos resguardarnos, porque ese es el principio del derecho a la privacidad. Incluso a través de esta famosa jurisprudencia, bueno, antes de jurisprudencia fue una publicación realizada en la revista de Harvard, ¿verdad? En donde se establece cuáles son los ámbitos de la privacidad y después con las enmiendas constitucionales en Estados Unidos que posteriormente se recogen a nivel de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Preocupa mucho el hecho de que los estados estén pasando de un estado de derecho, que es un estado en donde se pone límites a la arbitrariedad, en donde se pone límites al poder desmedido, porque esa es la finalidad o una de las finalidades del derecho, hacia vivir en un estado de excepción. Y claro, la vivencia de un estado de constantes estados de excepción, nosotros mismos, el Ecuador, declaratoria de estado de excepción realizada por el actual presidente debido a una conmoción interna, que así lo ha calificado él, estamos de manera recurrente, y no solamente en este periodo, sino precedentemente desde el COVID-19, estamos viviendo y vemos cómo reemplazando al Estado de Derecho por el Estado de excepción debido a estas crisis. Pero estas crisis, ¿en torno a qué se generan? Se generan en torno a que están perdiendo fuerza los estados. Incluso ya las barreras, los límites respecto a la soberanía se están quedando muy cortas respecto a las comunicaciones. Las plataformas digitales acercan muchísimo más. Y ahí aparece un término muy interesante que es la localización. Es decir, que más importancia van a tener las ciudades, porque desde las ciudades se va a generar una comunicación con otras ciudades, quedando, y me atrevo tal vez un poco precipitadamente a mencionar que los estados paulatinamente irán quedando en una situación diferente si no tienen la capacidad de configurarse, de pensar ya no solamente desde un sentido soberano, independiente, ¿sí? Sino más bien se tiene que tender hacia la integración, pero una integración a nivel intergubernamental que no sea en base a postulados ideológicos, político partidistas, sino que sirvan, que se sustenten o que se coloquen los sustentos adecuados para poder
llegar con los propósitos, con los objetivos que tiene el Estado, el tema de el buen vivir acá en Ecuador, a partir de nuestra actual constitución del 2008, llamamos el suma causa y se recoge desde una cosmovisión indígena, ¿sí? Es el buen vivir. Es decir, y siguiendo a Frei Beto, que quiere decir vivir bien con uno mismo, lo que me permite vivir bien con el resto de sociedad, vivir bien con la naturaleza. Y obviamente Frei Beto, desde su posición eh, de sacerdote, establece vivir bien con la divinidad, ¿no? Entonces hay que ver, estamos en cambios inexorables, estamos en cambios que están sacudiendo incluso las estructuras que se colocaron hace siglos, ¿no? Y no hay una capacidad de respuesta normativa, eso es lo que llama la atención. Porque, claro, el derecho es una ciencia social, es una ciencia que está en permanente evolución, es una ciencia que está en permanente cambio, y de eso depende también garantizar, ¿sí?, la protección ante escenarios que son los actuales. Esta gran explosión, este Big Bang tecnológico que estamos viviendo, sin precedentes también. Y algo que detonó esto fue un ser diminuto, solamente observable con un microscopio, ¿sí? Como fue el COVID. Y eso precisamente habla de nuestra vulnerabilidad. Nosotros con tantos desarrollos tecnológicos, con tantos avances científicos, y sin tener respuesta a un virus que ni siquiera lo podemos observar bajo el lente humano. Eso nos hace reconfigurarnos, eso hace que nos planteemos efectivamente si ha servido, ¿sí?, a nivel de sostener la vida humana todos esos avances. Sin duda, muchos han servido, pero también en esencia nos replantea el relacionamiento que debe haber, no desde un punto de vista antropocéntrico únicamente, sino biocéntrico con la naturaleza. Y también eso nos quiere decir de que tenemos que hacer unas reflexiones profundas y no solamente quedarnos en reflexión, sino pasar a la acción respecto a cómo se está comprendiendo, ¿sí?, la incorporación de las inteligencias artificiales, de las nuevas tecnologías, los desarrollos tecnológicos en nuestras vidas. Llama mucho la atención también ver cómo resultamos, por más avances tecnológicos, acudiendo, ¿sí?, a las mismas medidas que se tomaron en la anterior pandemia, ¿no?, en la gripe española, en donde era utilizar únicamente tapaboca, donde lavarse las manos, donde el distanciamiento, y viviendo en una sociedad hiperconectada, en una sociedad que estamos en el siglo XXI, que decimos que estamos ante la cuarta revolución industrial incluso. Y sobre lo último, doctor, cuando ya estábamos en contexto de pandemia, los que nos representan no tomaban en cuenta los aportes de Camus, no tomaban en cuenta los libros que se habían publicado sobre historia de las pandemias internamente en algunos países y en el mundo, y particularmente muchos de los que nos convoca el día de hoy su presentación. Justiniano había vivido una pandemia, una primera y una segunda pandemia, y había quedado evidencia científica de qué es lo que se debería haber realizado. Pero estamos hablando de los que nos representan, estoy hablando por mi país. Maestro, todos los que de alguna de otra forma hacemos una monografía, un artículo, una investigación en el momento que desarrollamos nuestra tesis, somos nosotros los que somos conscientes, objetivos y realistas si hemos utilizado o no en algún momento de nuestro trabajo alguna inteligencia artificial generativa, transformativa y de comunicación. Nosotros. Porque no lo presentaría así de sencillo si yo sé que casi todo este trabajo me ha desarrollado una inteligencia artificial determinada. En la presentación, en la presentación del doctor
Pedro Luis Figueroa, de Inteligencia Artificial en la Educación Superior, él nos decía que en el ámbito de su trabajo de él, un investigador había presentado un trabajo solamente realizado en inteligencia artificial y hoy en día eso es posible. Eso es posible. Usted nos dice, ¿no? Ya no se puede distinguir si esta monografía fue escrita por un humano o si su autor es el ChatGPT, en este caso el ChatGPT 4. Y finalmente, doctor, usted nos dice, líneas arriba, buscamos la eternidad negando la vulnerabilidad intrínseca, negando la vulnerabilidad intrínseca a la cual pertenecemos. Sobre ello, ¿qué nos puede comentar el doctor Gustavo, por favor? Considero que debemos mantener el hecho de ser artesanos, el hecho de la manufactura artesanal, el hecho, ¿sí? ¿Y por qué lo digo esto? Porque cuando uno escribe, uno se vuelve un artesano de la palabra. Cuando uno escribe de la manera tradicional, obviamente, utilizando, porque tampoco no podemos satanizar, las inteligencias artificiales también no se pueden llevar al otro lado y que simplemente no sirven. Son adecuadas para el campo de la investigación, son adecuadas para el campo de la academia. Sin embargo, no podemos hacer una utilización inadecuada porque estaríamos incluso bordeando los límites de plagio si eso no se realiza de manera correcta. En mi caso, yo trato siempre de mantener lo que acabo de mencionar, es decir, de ser un artesano de la palabra, de ir hilvanando, hilando, como si fuera un telar, ¿sí? El documento en donde estoy plasmando las ideas. Eso lo que me permite es poder todavía generar esa capacidad de análisis, esa capacidad de reflexión, de argumentación que nos distingue a los seres humanos sobre las máquinas y sobre los otros animales. Entonces, eso es fundamental, consideraría el hecho de mantenernos en nuestra humanidad, el hecho de no generar, ¿sí? Un tejido o un documento solamente a nivel de inteligencia artificial, sino siempre volviendo a nuestra esencia que es cósmica, volviendo a nuestra esencia que es poesía, volviendo a nuestra esencia que es el barro. Justo estoy aquí en un lugar hermoso que me gusta mucho, desde donde estoy preparando, en donde hay una cocina de leña todavía. No sé si en Perú todavía se mantengan las cocinas de leña, pero eso habla, ¿sí? De que no podemos borrar la historia, no podemos borrar de dónde venimos. Obviamente el pasado es importante para proyectarnos hacia un futuro, y un futuro que mejor que sea donde se resguarde también la condición humana. Doctor Gustavo Andrade Figueroa, muy hermosa la imagen que usted nos comparte, preservando todas nuestras creaciones culturales. Muchas gracias a las respuestas, doctor. Voy a dar palabra a la doctora María Beatriz Cerdán Flores. Muchas gracias, maestro. Un gusto, doctor. Muchas gracias nuevamente por su invitación. ¿Qué tal? Buenos días, doctor Gustavo Andrade, escuchando atentamente su disertación. Tengo una pregunta respecto a la categoría, al concepto derecho a la vulnerabilidad. Bien, partiré de esta formulación. La protección, la creación del sistema de derechos humanos, la CIT, y todo el arquetipo que constituye el sistema de protección de derechos humanos, lógicamente surge como un efecto
de un esmerado consenso, de poder proteger ante la vulnerabilidad de la condición humana, en la medida en que se habían ya vivido atrocidades producto de las guerras mundiales, ¿no? Entonces, en su planteamiento inicial, en su pregunta, usted dice, ¿cómo incide el desarrollo de las inteligencias artificiales en el derecho de la vulnerabilidad? ¿La vulnerabilidad es un derecho o es un derecho el protegernos en nuestra condición de vulnerabilidad? Y en todo caso, tendríamos que trabajar hacia un aspecto de que el arquetipo jurídico, la construcción jurídica nos haga invulnerables por construcción legal de nuestras propias acciones como seres humanos atentatorias contra la humanidad y y por nuestra condición misma de humanos vulnerables. Por eso es que yo le hago esta pregunta, porque quería entender el por qué lo había formulado así, derecho a la vulnerabilidad. Porque claro, yo entiendo que la vulnerabilidad es mi condición como humano y que el arquetipo legal, la construcción legal, busca que más bien yo tenga un derecho a ser invulnerable, intocable, digamos, sea protegido. Entiendo que los derechos humanos son un conjunto de derechos que buscan justamente, tras esa armadura, por decirlo así, tras esa estructura, tras esa construcción legal, dotar al ser humano de esa invulnerabilidad, salvaguardando la dignidad humana, toda la haya, y generando otro tipo de protecciones alrededor de derechos fundamentales. Entonces, por eso es que le pregunto respecto de esa propuesta sobre el derecho a la vulnerabilidad. En tanto, podría entenderla, si es así, como una vulnerabilidad como condición humana. Pero si desde mi punto de vista, si yo lo tratara como un arquetipo que buscaría proteger de esta condición de vulnerabilidad, yo hablaría, en todo caso, de repente estoy equivocada, de el derecho que tenemos a ser invulnerables en nuestra condición humana por mano propia del ser humano, porque en realidad lo que hemos hablado en toda esta sesión tan edificante es que el ser humano se tiene que proteger del propio ser humano. Y hay otra cosa más. Estamos hablando del tema ético. Y en el tema ético partimos, como dice el doctor Daniel Malpartida, de mínimos morales. Entonces, en algún momento de nuestras vidas como sociedad, hemos llegado por un acuerdo, ¿no?, por un consenso, a establecer esos mínimos morales. Hay otros sistemas jurídicos que no son los romanos germánicos, el anglo de repente se aproxima más a nosotros, en donde el tema de derechos humanos no va, porque ellos tienen una postura teocrática, ¿no? Su legislación va a la par con sus creencias religiosas, y bueno, el tema de derechos humanos ahí no ancla. Yo hablo del lado en donde nosotros estamos impactados por el sistema de protección de derechos humanos. Entonces, en ese sentido, ¿no?, en ese sentido, el tema de los mínimos morales pudieran ser que en este nuevo contexto, en algún momento, digo, no se llegue a un consenso, porque es que la sociedad ha cambiado mucho. Y de repente nosotros valorábamos ciertas condiciones de vida que estas generaciones, nosotros estamos hablando de nuestra generación, ¿no?, que las generaciones venideras o las generaciones más jóvenes ya no convengan en establecerlo así. Entonces estamos a puertas
de muchos aspectos que pueden potenciar la condición de vulnerabilidad que usted señala. No sé qué opiniones o comentarios puede hacer sobre el particular, sobre lo dicho. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias, doctora Cerdán. Uh-huh. Respeto su pregunta, su planteamiento. Uh-huh. La respuesta es la siguiente. Creemos que somos dioses, pero simplemente somos humanos. Es decir, pensamos que somos inmensos, que somos gigantescos, ¿sí? Pero nuestra condición humana precisamente está dada ya. Nosotros no podemos ir contra natura. Nosotros no podemos ir a establecer algo que salga de un orden divino. Entiendo y entiéndase también que orden divino hablo como un Dios a religión, porque todos para mí son convocantes hacia el mismo Dios, ¿sí? Y en ese sentido, el derecho a la vulnerabilidad, desde el planteamiento que lo realizo, quiere decir precisamente, primero, la aceptación de esa vulnerabilidad como tal, y también establecer unos mínimos éticos que nos permitan garantizar la dignidad, pero sin transmutar nuestra condición humana hacia pretender ser otra especie a la cual nosotros no pertenecemos, a la cual, ¿sí? Estamos en proceso de creación, de elaboración como tal. Y por eso es importante algo que menciona el doctor Laos respecto, y voy a atar esto, el tema de la razón, por un lado, ¿sí? Es decir, el tema de ponernos límites también, porque bajo pretexto de la construcción de las inteligencias artificiales no podemos ir en contra de lo que somos, de lo que en esencia somos. No podemos contravenir, ¿sí?, esas condiciones ya dadas. Y ahí, por un lado, sí, la razón es importante, pero también la parte del corazón. O sea, hay que replantear el corazón desde lo sentimental, desde el hecho de concebirnos como seres sintientes, como seres en donde tenemos esos dones, ¿no? No solamente mente, sino también corazón, lo que hace incluso a nivel energético al ser humano. Y eso ya lo planteó en su momento Einstein, ¿no? La materia no se destruye, transmuta. Entonces, eso tenemos que entender que somos. No solamente somos la parte física, no solamente somos la cabeza, los ojos, sino nuestra alma, nuestro espíritu. Entonces, espero haber dado contestación un poco al planteamiento. Y claro, el enfoque es distinto con lo que usted plantea. Por eso yo planteo el derecho a la vulnerabilidad, no a la invulnerabilidad, porque la vulnerabilidad más bien hay que reafirmar esa vulnerabilidad que tenemos, pero hay que también resguardar que esa vulnerabilidad no sea franqueada por parte de otras personas, o no solamente es un tema de hombre contra hombre, sino también de hombre contra máquina en este momento, a través del desarrollo de la inteligencia artificial. Espero haber dado un poco de respuesta a su inquietud. Claro, claro que sí. Justamente entendiendo, yo precisaba que era hombre contra hombre porque hasta ahora lo que sabemos es que quienes programan y crean estas inteligencias artificiales, aun cuando ellas puedan construir, digamos, respuestas, entre comillas, inteligentes, es todavía el hombre, ¿no? Entonces, por eso decía, bueno, en realidad, desde de una postura bastante estricta, toda obra que no sea creada por la naturaleza en este mundo ha sido creada por el hombre. Por eso lo decía. Y por otro lado, sí le agradezco que haya esclarecido el término del derecho a la vulnerabilidad,
porque, claro, como le digo, podría yo entender que la vulnerabilidad es una condición inherente al ser humano y no un derecho. Entonces, ahí es bueno que nuestros participantes puedan fijar ese concepto de que la construcción legal hace que propuesta, ¿no? Que se genere esta teoría que ampara un derecho a la vulnerabilidad como un reflejo, digamos, una instancia de protección justamente a la condición de vulnerabilidad humana, ¿no? Y distinto a una postura de un derecho a la invulnerabilidad, que básicamente creo que es la forma como eh, se tiene planteado el sistema de protección de derechos humanos, ¿no? Bajo también. Exacto, Exacto, por eso. exacto. Justamente por eso es que hago la atingencia, porque es interesante poder entender lo innovador de su tesis y de su hipótesis, ¿no? Para que se pueda hacer un contraste y valorar el aporte. Muchas Muchísimas gracias, doctor Gustavo Andrade. Bien, tenemos en mensajería chat algunos comentarios, intervenciones, como siempre, los participantes en los seminarios, nuestros seminarios son muy dinámicos. Santiago Laos precisa, nuestro colaborador constante y permanente del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, dice, queremos que el ser humano se perfeccione, que sea omnipotente, pero lo contrario, lo importante es pensar en los límites. No hay madurez humana sin conciencia de sus propios límites y factibilidad. La maldición de los perezosos es que serán inmaduros y por lo tanto serán súbditos de cualquier cosa o de alguien. Lo mínimo moral es que no debemos hacer nada que trate a otros seres humanos como un medio. Y esto incluye la esclavitud, el colonialismo o toda forma de explotación del hombre por el hombre. Y hoy existen muchos ejemplos. La máquina esclaviza al humano o el humano se esclaviza sin darse cuenta de la máquina. Según Kant, no hace falta haber estudiado para ser moralmente bueno o buena, porque si solo educamos a la razón y no al corazón, es fácil caer en el ilustrado inhumano sin corazón. Byron Medina nos precisa, el problema está planteado, pero ¿cuáles serían las posibles soluciones? ¿Deberíamos tomar acciones en forma global o tal vez sería mejor tomar acciones en cada región? Muy Bien. bien, comparto plenamente con el doctor Laos. Ujú. No, yo creo que ya hice mención a que no tenemos que concebirnos como máquinas en cuanto a que nuestro motor únicamente es el cerebro, sino entendernos desde la integralidad, desde lo holístico, ¿sí? Desde el plano físico, espiritual también, porque eso es un rasgo, esa es nuestra identidad, el tema no solamente físico, sino también lo intrínseco al ser humano, ¿sí? Y eso muchas de las veces queda de manera prioritaria, queda en el olvido. Muchas de las veces damos únicamente, incluso desde la cotidianidad, mucha más valía al cerebro y nos olvidamos del contacto. Bueno, yo no soy católico así férreo, pero sigo por temas de tradiciones familiares, una línea católica cristiana, pero el hecho del arte de la contemplación, eso es importante. Bai-Chul Han, ¿sí? Este filósofo surcoreano que he mencionado, nos habla mucho sobre el arte de la contemplación, eh, el arte de poder todavía generar asombro por las cosas que existen a nivel de la naturaleza, porque desde mi punto de vista ese es el principal encuentro que puede haber con la divinidad. El otro aspecto que es importante mencionar es cuál es el problema, y agradezco por esta pregunta también a Byron, a quien mando un abrazo, es uno de mis estudiantes en la universidad. Y creería que la solución debe ser a nivel planetario, justamente en virtud de que los estados están en crisis,
justamente en virtud de que, ya lo señalé, el Estado de Derecho está siendo suplantado por el Estado de excepción. Y eso se debe a que los estados ya no pueden dar abasto a los nuevos fenómenos sociales, culturales que se están produciendo. Entonces, soy optimista de que se planteen más bien soluciones de carácter internacional. Eso no quiere decir que nos olvidemos de las particularidades. Eso no quiere decir de que nos olvidemos de las identidades propias. Pero si tenemos marcos de protección de manera general, ya se irán aterrizando esos marcos de protección de acuerdo a las peculiaridades, a las especificidades existentes en los territorios. No solamente en cuanto a territorios, sino también en el ámbito social. Acá en Ecuador, ¿sí? Vivimos en un país con mucha diversidad, una diversidad poblacional gigantesca, ¿no? Y además que es muy enriquecedor. Envío un saludo también, sé que José Luis, por ejemplo, está conectado, un gran amigo, y conversamos mucho con José Luis sobre esa diversidad, pero decimos lo que nos identifica a nosotros es ser seres humanos, trascendiendo aspectos étnicos, trascendiendo aspectos culturales, trascendiendo aspectos de localización geográfica como tal, entendernos desde nuestra humanidad, volver hacia ese humanismo, ¿no? Hacia ese humanismo bien entendido también, sin dejar de un lado a la divinidad, sino de manera bien entendida. Eso podría responder a las inquietudes planteadas. Doctor Gustavo Andrade, en mensajería, José Luis Padilla León hace una consulta. ¿Qué presupone el que las máquinas, a través de sus dispositivos de almacenamiento de información y análisis, conozcan más de nosotros que nosotros mismos? ¿Y qué riesgos conlleva esto? Además de qué postulados éticos serían aplicables para prevenir y revertir los niveles de vulneración frente a lo que actualmente enfrentamos. Bueno, Santiago Laos añade, la solución empieza en que cada persona se atreva a pensar por sí misma. Bien, le traslado la pregunta, doctor, de José Luis Padilla León. Muy bien, muy enriquecedor la pregunta, José Luis. Vivimos tiempos en donde, claro, al no existir regulación a nivel de derechos a la privacidad o regulación suficiente respecto a derechos a la privacidad, recordando en el caso ecuatoriano, recién la ley de protección de datos personales es de hace unos 2 años atrás y recién se está implementando, recién se crea la unidad de gestión de protección de datos personales acá. Y a eso se suma el tema de las redes sociales. Hay una serie de sentencias por parte de la Corte Constitucional en donde nos habla sobre los espacios públicos digitales, por ejemplo. Son interesantes esas sentencias. Y en ese sentido también se tiene que ir viendo cómo aplicar el derecho a la privacidad, que no es un derecho nuevo, es un derecho que ya ha estado a nivel universal desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Hay jurisprudencia bastante grande a nivel de Estados Unidos. El problema es cómo se va consolidando ese derecho frente a las nuevas tecnologías. Entonces, creo que es un desafío interesante, es un desafío importante que se tiene que desarrollar a través de normativa y a través de jurisprudencia, lo que se ha estado haciendo. Y no olvidar de que somos seres inviolables desde nuestra parte más intrínseca, ¿no? Ahí se ata nuevamente con la dignidad, se ata con la protección, se ata desde una corriente filosófica a nivel de neoconstitucionalismo, incluso que está en vigor, que garantiza la protección de la Constitución en nuestro país, en el Ecuador. A partir del 2008, recién la Constitución se convierte en una norma jurídica. La Constitución del 98, que era la precedente, era una carta política, ¿sí? Y el hecho de haberse convertido en una norma jurídica, en la norma jurídica suprema,
nos permite también aplicar el principio de irradiación normativa. Es decir, que ninguna ley puede ir en contra de la Constitución, que en el sistema del ordenamiento jurídico como tal es importante esos aspectos que se han avanzado mucho. A esto hay que sumar el principio de convencionalidad, que es importante, que está ahora en boga, el hecho de aplicar también la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene que ver, y otros tratados internacionales con la finalidad de resguardar para que no se vulnere estas situaciones de no tener privacidad o que la privacidad esté limitada. También al doctor Laos, la solución empieza en que cada persona se atreva a pensar por sí mismo, en efecto, es lo que he planteado y qué bueno coincidir con usted. El efecto mariposa se me viene ahorita a la mente. Las acciones que hagamos desde la individualidad pensaríamos que no trascienden, pero trascienden mucho en cuanto a la sumatoria de esas condiciones de individualidad y a la manera de cómo debemos nuestras vidas. Eso es parte de cada una de las personas que tenemos que volver a nuestra esencia. Más bien ahí es un llamamiento a volver a la esencia, ¿no? Gracias por la absolución de la consulta, doctor, a nuestro participante. Y bien, Doctora, ¿sí? Sí, dígame, sí, aquí doctor. han escrito mensajes y Sí, luego, después de los mensajes, pido la palabra, doctora María. correcto. El último mensaje, porque el doctor ya absolvió todas las preguntas excepto una, dice, ¿realmente se cumple la protección de datos cuando en la web se venden los datos para manipularlos? Pero la pregunta sería tan fácil, ¿nos manipulan? No, nos manipulan, ¿no? Entonces creo que es una pregunta comentario, ¿no? Es como que la respuesta es bastante evidente, pero igual se la traslado al doctor Gustavo Andrade y luego de ello le doy el pase al doctor Daniel Malparte. Hace falta estos marcos de regulación, ¿sí? Eh, es una pregunta, y qué pregunta además, porque de manera consciente, bajo ese tema de que si no doy la información no puedo acceder a algún servicio tecnológico, damos de manera voluntaria en unos casos y en otros casos, en cambio, damos de manera inconsciente la información. Tenemos que ir hacia el derecho al anonimato, ¿no? Tenemos que ir hacia hacia ese derecho que nos permite borrar incluso la huella digital. Tenemos que ir hacia ese derecho que nos permita otorgar información, pero también con ciertos límites en el manejo. Eh, Incluso en el Senado de Estados Unidos recién hice otro trabajo sobre el derecho a la privacidad y recordaba, y dentro de la investigación que se formulaba, los cargos que se le imputan al creador de Facebook en torno a cómo utilizó la información de Facebook para las elecciones de Donald Trump. Es impresionante y de manera inconsciente por parte de los usuarios. Eh, es que la información digitalizada, la información que está en los canales tecnológicos está por doquier. Y claro, es una herramienta. La manera, cómo se utilice de una manera positiva o negativa, ya depende de las manos en los que caigan esa información. Entonces, es un riesgo también que se presenta. Por eso insisto en esta necesidad de generar un marco normativo a nivel mundial, a nivel planetario. Pido la palabra, doctora María Beatriz Hernán Flores. Doctor, le concedo el uso de la palabra, doctor Daniel Malparte. Adelante. Eh, Entre nuestros colaboradores, nuestros seguidores, los profesionales que tenemos en el instituto de diferentes países, hay una pregunta que nos la formulan desde Ecuador y se la vamos a transmitir, el doctor Gustavo. ¿A qué se deberá que Ecuador
no tenga leyes emitidas por la Asamblea Nacional sobre inteligencia artificial? Buena pregunta. Tenemos una crisis, o bueno, no llamaría crisis para no sonar alarmante, a pesar de que en esencia vivimos en una crisis. Y es una crisis en cuanto a que lo político se ha tergiversado. Lo político en cuanto a la preocupación en los asuntos públicos. Eso ha quedado en un segundo plano. Lastimosamente, hay una Asamblea Nacional y hay una función ejecutiva en donde solamente viven haciendo cálculos de tipo personal para continuar dentro de estos espacios de poder. Y claro, al despreocuparse por los aspectos de la cosa pública, de las redes públicas, no va de la misma manera los fenómenos tecnológicos, que además son exponenciales en la actualidad, con el avance jurídico. Más bien en ese sentido ha habido avances a través de precedentes constitucionales obligatorios. La Corte Constitucional, a través del presidente y del resto de integrantes de esta entidad, han ido avanzando en cuanto al desarrollo sí, jurisprudencial de ciertos ámbitos de la inteligencia, bueno, no tanto inteligencia artificial, sino nuevas tecnologías, llamaría de esa forma. En ese aspecto, tampoco no ha habido un gran interés, o al menos el que conozca, por generar planteamientos desde la sociedad civil. Sería bueno, y más bien pongo en mesa, qué bueno también que otros colegas de acá, del Ecuador, estén siguiendo esta ponencia, porque sería interesante plantear una propuesta. Si es que ya no viene una propuesta dada por parte de la Asamblea Nacional, podríamos generar una mesa de trabajo, podríamos generar a través de la iniciativa popular normativa, recordando de que nuestra Constitución, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, sí, establecen uno de los caminos que la ciudadanía podemos presentar un proyecto de ley. Y qué mejor articular esfuerzos ahí entre la academia, entre las universidades, los institutos de investigación, con la sociedad civil. Siempre los productos que han sido elaborados a nivel de un sistema de gobernanza ayudan muchísimo a solucionar los problemas de manera real. Siempre los productos elaborados de manera participativa contribuyen a dar soluciones reales a los problemas existentes. Soy tal vez un desilusionado de los aspectos políticos partidistas en este momento, por cómo se están dando las cosas, y espero más bien que vengan mejores días para la sociedad y también para el desarrollo de la legislación en cuanto a estos nuevos desafíos en los cuales nos hallamos inmersos. Bien, parece que Santiago Laos nos dice, sí, pues la IA va demasiado rápido, los políticos están más perdidos y son muy lentos para legislar. Los políticos han decepcionado mucho hace décadas, refrentando lo que usted dice. Ahora bien, doctor Daniel Malpartida, bueno, en realidad esta es una sesión que toma un tema que es eje, es vértebra en inteligencia artificial, es vertebral, ¿no? El tema de la ética y el impacto, ¿no? En el ser humano y específicamente en el trabajo que usted realiza, que es el derecho a la vulnerabilidad. Bien, que sirvan estos espacios para justamente eso, poder dialogar, conversar, cambiar impresiones, recoger opiniones, recoger también críticas respecto de los trabajos que se vienen realizando
en, en la orbe respecto a inteligencia artificial. Estamos transitando, como usted bien ha señalado, doctor Gustavo Andrade, a tientas ciegas y demasiado lento. Y esta es una realidad que ya nos supera. Entonces, el diálogo es siempre bienvenido, pero también lo que es urgente es tomar medidas legislativas desde nuestros congresos, de nuestros poderes legislativos, a fin de justamente cautelar y salvaguardar los derechos ciudadanos. Pero del otro lado, también hagamos un llamado desde aquí, todos juntos, a que los ciudadanos no sean entes pasivos, que los ciudadanos utilicen estas plataformas, utilicen los medios digitales y las bondades del avance tecnológico para poder ser ciudadanos más informados de aquello que vale la pena, de lo que le fortalece su ciudadanía, su condición de ciudadano y la posibilidad de poder elegir aquello que es bueno para su sociedad y que garantice, como usted bien dice, el buen vivir. Aquí tenemos usted debe conocer de Aníbal Quijano, un referente, una autoridad en lo que ha sido el concepto del buen vivir y definitivamente un orgullo para el Perú. Gracias. Y en ese sentido, bueno, he tenido el privilegio alguna vez de poder estar en una clase del doctor Aníbal Quijano, he tenido esa suerte, ese privilegio. Y definitivamente convencida de aquello en lo que él ancla el buen vivir. Y justamente a eso voy, el ciudadano debe de buscar a través del advenimiento de este avance tecnológico, el buen vivir, que no necesariamente significa es dejar aquellas cosas que el ser humano tiene a cargo como responsabilidades enteramente a la tecnología. La tecnología nos da la posibilidad de poder tener ciertas flexibilidades en cuanto nos suprime de algunas cuestiones que antes nos llevaban a realizar muchísimo tiempo. Ahora, con el advenimiento de la tecnología, tenemos la posibilidad de poder dedicarnos a pensar lo complejo, ¿no? Y no estar totalmente distraídos en aquellas cosas que, digamos, eran repetitivas, cotidianas y que restaban gran parte de nuestros días o de nuestra vida. Entonces, el ciudadano debe utilizar también las plataformas, los avances tecnológicos, la inteligencia artificial de una manera racional, inteligente, para fortalecer su ciudadanía. No todo es el Estado. Es más, una muestra de esto es que el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial surge como una iniciativa privada. El Estado peruano, en ese sentido, no está haciendo su trabajo de poder generar estos espacios de concientización a la sociedad. La Buenaventura hace que mediante estas vías podamos llegar a la región latinoamericana, iberoamericana. Pero si el Estado no lo hace, somos los ciudadanos debidamente organizados los que debemos cumplir con esa responsabilidad, que no es solo del Estado, es también de nosotros. Por eso le agradecemos mucho la participación de profesionales que, como usted, colaboran a través de estas plataformas y difunden estos temas y estos tópicos. Muy agradecida, doctor, muy agradecida por su intervención el día de hoy. Doctor Daniel Malpartida, le doy el pase para lo Lo pertinente. que usted acaba de decir, efectivamente, nosotros en el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital tenemos al día de hoy 10 programas donde en el lapso del año nosotros vamos a certificar por 400 horas totalmente gratuitas. Totalmente gratuitas. Somos profesionales de América Latina, de Iberoamérica. También tenemos profesionales de España que nos acompañan. Hay diálogo también con otros.
catedráticos, pensadores muy, muy importantes en el habla hispana, vamos a decir así la verdad. Y algo que dice María Beatriz Cerdán Flores al diálogo que voy viendo y las preguntas que se han formulado por el servicio de mensajería. Si muy bien en los derechos fundamentales constitucionales del habeas data, de la protección de datos personales, Brasil es líder en esta parte del mundo, no nos debemos olvidar, y lo voy a hacer breve, preciso y puntual. Es un derecho fundamental y constitucional el acceso a tener el servicio de Internet. Ya también lo es en el Perú, y yo asumo que debiera hacerlo en esta parte del mundo. El tener la conexión del servicio del Internet, sea de forma alámbrica, inalámbrica, debiera ser un derecho universal. ¿Cómo tú quieres tener estudiantes de inicial, de primaria, de secundaria, superior, maestrías y doctorados en un país donde determinadas zonas, regiones, departamentos todavía no tienen acceso a Internet? Ni qué decir las fronteras, ¿eh? Ni qué decir las zonas más alejadas. Hablo del Perú. Y ya ustedes conocen cada uno su realidad. Lo hemos dicho en algunos videos, el acceso a las aplicaciones y a las herramientas de inteligencia artificial para el estudio, para el trabajo, para la productividad, debiera ser un derecho fundamental, universal y gratuito. Debiera ser, que es lo que están dando prioridad los que nos representan políticamente. Business, negocios, startups. No lo que debiera ser un derecho fundamental, un derecho constitucional, un derecho universal por aspectos democráticos, igualitarios y de justicia social. Así, en breve y en concreto. ¿Para qué están en el Perú, estoy hablando, los que nos representan políticamente si no vamos a atender necesidades urgentes? El mundo está viviendo hace 80 años vivimos esta fiesta de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que nos pasa? Oye, el 22 de noviembre del lanzamiento del ChatGPT en versión 3.0 gratuito ya nos dio una cachetada. La pandemia nos dio otra cachetada. ¿Qué cosa esperamos? Pasaremos 10 años, pasaremos 15 años, 20 años y todavía no será las herramientas de inteligencia artificial parte de ese derecho constitucional fundamental inherente a la persona humana. Palabras de despedida, doctora María Beatriz Cerdán Flores. Muchísimas gracias. Antes de mis palabras de despedida, solamente agradecerle la intervención de Christopher, que es nuestro también colaborador constante permanente en el instituto. Él desde Arequipa, Perú, siempre está aportando y él nos dice que los jóvenes realmente necesitan, ¿no?, referentes, y los políticos hace mucho que los han decepcionado. Y felicita la iniciativa privada. Él, como estudiante de Derecho todavía de mitad de carrera ya, expone, ¿no?, esto. Y realmente hay que escuchar a nuestros jóvenes, ¿no? No tienen referentes. Y no se necesita ser un político para ser referente de la juventud. En nuestros espacios privados, los mejores referentes podemos ser nosotros mismos, ejerciendo nuestra profesión decentemente y con integridad y transmitiendo nuestros conocimientos. Muchísimas gracias, Christopher. Siempre es alentador escucharte. Agradezco mucho la atención de todos los participantes aquí a la ponencia del doctor Gustavo Andrade. Entiendo, tenemos también la presencia de dos personas muy cercanas y colaboradoras del doctor, el doctor José Luis Padilla León y el doctor Byron Medina. Agradecemos sus intervenciones desde el hermano país del Ecuador. Ha sido una sesión
muy importante para el instituto, en este enlace con el país hermano del Ecuador. Y felicitamos también y esperamos con muchas ansias su próxima intervención ya anunciada por el doctor Daniel Malpartida en sede del instituto. Por mi parte ha sido un enorme placer y por parte de los participantes también. Nuestros oyentes son muy dinámicos y muy activos, como lo había advertido desde el principio. Gracias, doctor Gustavo Andrade, y le doy el pase al doctor Daniel Malpartida para el cierre de esta sesión. Gracias. Desde el primer momento que nos pusimos en contacto con el doctor Gustavo Andrade Figueroa, quiero agradecerle aquí personalmente a nombre del equipo de trabajo del instituto y de todos los que de alguna u otra forma estamos en una relación directa e indirecta con el instituto por ese desprendimiento, por esa seriedad profesional y ese querer aportar y ponerle un granito de arena. Y espero que mis hermanos ecuatorianos que el día de hoy nos escuchan y horas posteriores en el canal de YouTube, él ha dejado sobre la mesa el tema de la inteligencia artificial como abogado. ¿Cuál es esa agenda? ¿Cuál es ese cronograma? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Siempre con todo el aprecio y con todo el respeto a todos estos profesionales de Ecuador que de los 10 proyectos tenemos en varios de ellos tenemos profesionales ecuatorianos. Yo creo que acá nos une una hermandad. Algo se hablaba del tema de las fronteras, problemas muy en comunes, problemas casi de la misma naturaleza. Y bueno, vamos a dar por clausurado este segundo ciclo año 2024 del 21º Seminario Internacional que tuvo como título Ética en tiempos de inteligencia artificial, que estuvo a cargo del doctor Gustavo Andrade Figueroa. Ya podemos advertir que él viene realizando estudios e investigaciones tanto dentro de su país y fuera de su país. Y para el equipo de trabajo, doctora Miriam Magallanes Maldonado, doctor Daniel Malpartida Victorio, doctora María Beatriz Cerdán Flores, doctor ingeniero Alberto Martín Zaira Rojas, colaboradores en el Perú, colaboradores en el extranjero, es todo un honor y es todo un privilegio el haber contado con su participación. Y les dejamos la invitación para el último jueves, 8 de la noche, en el trabajo que hacemos conjuntamente el Instituto con la Red Iberoamericana de Cine y Derecho. Vamos a hacer un análisis jurídico y siempre desde todos los campos de formación profesional de los que nos acompañan en ese proyecto sobre la película Terminator. No se olviden en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en el canal de YouTube, Instituto Peruano de Inteligencia Artificial Ciudadanía Digital. Les vuelvo a dar mi número de celular sin ningún problema, agréguenme. Y también para los que consideran que pueden acompañarnos en los grupos de WhatsApp, 934-721-336. 934-721-336. Les doy mi número, agréguenme en el grupo de WhatsApp. Siempre es un honor y es un privilegio contar y las horas posteriores que vamos a reproducir este video. Un abrazo fuerte, doctor Gustavo Andrade Figueroa, a ese hermano. Gracias, doctor Malpartida, gracias, doctora Cerdán. Un abrazo para ustedes. Sigan con este proyecto que es entusiasta, este proyecto que nos conmueve y que nos congloba a todos nosotros. Cuenten acá con sus colegas ecuatorianos. Estamos para seguir colaborando. Un abrazo fraterno y gracias por esta iniciativa nuevamente. Doctor Gustavo, despedirnos, una hermosa imagen de un menester, de una tradición, de una valoración de su cultura. Gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Un abrazo. Abrazos. Gracias.